Mi nieto, ese querido muchacho, me envió un mensaje que decía: «Abuela, reunión familiar urgente, necesitamos hablar algo serio». Mi corazón de abuela se encogió. ¿Serio? ¿Qué podía ser tan grave? Inmediatamente pensé en su salud, en algún problema con su trabajo, pero nunca en lo que realmente me esperaba. Cuando llegué a la vieja casona familiar que con tanto esfuerzo habíamos mantenido, el ambiente era pesado como una tarde de tormenta. El portón de hierro forjado rechinó al abrirse, un sonido que ahora me parece una advertencia. En el salón ya estaban todos. Mi hijo mayor, Fernando, con su esposa Isabel, siempre con esa sonrisa forzada. Mi hija mediana, Carmen, que había regresado de Valencia hacía unos meses, y su marido, Pablo, un hombre que nunca me dio buena espina. Y por supuesto, mi nieto, Miguel. Pero no era solo la familia. Había un abogado, un hombre de gafas finas y traje impoluto, y una señora desconocida, sentada en el sofá con la mirada perdida, que supuse era la testigo. Los documentos, esos papeles, ya estaban abiertos sobre la mesa de caoba, brillando bajo la luz mortecina del candelabro. «Solo tienes que firmar, abuela», me dijo Miguel, mi dulce Miguel, con una frialdad en su voz que nunca, en mis 72 años, había escuchado. Me rodearon como lobos hambrientos acorralando a una oveja vieja. Sentí el peso de sus miradas, el aire denso cargado de avaricia. Pero en lugar de quebrarme, una extraña calma me invadió. Sonreí, una sonrisa tranquila que no mostraba el temblor de mis manos por dentro, y miré hacia la puerta principal. «Mi primer invitado acaba de llegar», dije con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. La cara de pánico que pusieron, esa mezcla de sorpresa y terror, es algo que guardaré en mi memoria hasta el último de mis días. No sabían que, a diferencia de ellos, yo sí había aprendido a escuchar y a esperar. Todo había comenzado 3 semanas antes con el aleteo de una mariposa y una puerta mal cerrada. Esa tarde, mi nieta, Laura, la hija de Carmen, vino a visitarme. Laura es el sol en mi vida, siempre tan atenta y cariñosa. Mientras ella jugaba en el jardín con su perrito, yo iba a buscar mi manta de ganchillo, porque el aire de la tarde se estaba poniendo fresco. Fue entonces cuando escuché la voz de Isabel, la esposa de Fernando, por teléfono. Hablaba en el despacho de mi hijo, una habitación que siempre me pareció fría y llena de secretos. La puerta estaba entornada y una ráfaga de viento la abrió un poco más. «No, tranquila, todo va según el plan», decía Isabel, su voz un susurro que sin embargo resonó en el silencio de la casa. «Fernando ya habló con el abogado, dice que es muy sencillo. Como ella vive aquí, podemos argumentar que ya no está en condiciones de administrar sus bienes. Con el diagnóstico del doctor que conocemos, más nuestros testimonios de que está perdiendo la memoria, el juez le dará la tutela a Fernando sin problema». Mi sangre se heló. ¿Tutela? ¿Declararme incapaz? ¿A mí? Que acabo de resolver el sudoku más difícil del periódico. El ganchillo se resbaló de mis manos y cayó al suelo, pero no hice ruido. Me pegué a la pared, paralizada, escuchando con cada fibra de mi ser. «La casa la vendemos inmediatamente», continuó Isabel, su voz ahora con un tono de victoria. «Fernando dice que con la zona que se ha revalorizado vale fácil 5 millones de euros. Nos toca la mitad porque Carmen está endeudada y Miguel es joven y necesita un empujón. Con 2,5 millones de euros pagamos todas las deudas de Carmen y nos sobra para el chalet que queremos. Lo mejor es que la vieja ni cuenta se va a dar. Fernando dice que ella firma lo que sea. Siempre ha sido muy confiada». Sentí que el aire me faltaba.
mis propios hijos, la familia por la que había sacrificado toda mi vida, planeando declararme incapaz, robarme mi patrimonio, dejarme sin nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero las limpié con la misma rapidez con la que aparecieron. No podía dejarme ver vulnerable. Daniela siguió hablando. El abogado le iba a explicar que era por su propio bien, que así ellos administraban mejor mi dinero, que yo seguiría viviendo en la casa, con todas mis necesidades cubiertas. Fernando iba a hacer una reunión familiar la próxima semana. Ya tenía los documentos listos, solo necesitaban que yo firmara, y listo. Colgó el teléfono y entró en el pasillo, silbando una melodía alegre, como si nada. Me encontró en la cocina, con la manta de ganchillo en la mano, fingiendo que la acababa de recoger. Me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente, como un velo que se cae. «Abuela, qué rico huele a café. ¿Me regala una tacita?» Le serví con manos temblorosas, rezando para que no notara mi cara, para que no viera el huracán que se desataba dentro de mí. «Se siente bien, abuela. La veo pálida». Me inventé que me dolía un poco la cabeza. «Ay, es que ya está viejita. Debe cuidarse más. Por eso es tan bueno que esté aquí con Fernando, para que la cuiden». Quise gritarle todo lo que había escuchado, abofetearla, correrla de mi casa, de mi vida. Pero algo dentro de mí me detuvo. Una vocecita, la misma que me había guiado en tiempos difíciles, me dijo: «Espera, Elvira, piensa, si haces un escándalo ahora, solo van a acelerar sus planes». Fingí una sonrisa y asentí. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta el amanecer, pensando qué hacer. «Elvira», me dije, «no eres una vieja tonta, eres Elvira, y a Elvira no se le roba». Al día siguiente, cuando Fernando se fue al bufete y Isabel llevó a los niños al colegio, cogí el teléfono y llamé a mi comadre Dolores, mi amiga del alma, mi hermana de la vida. Ella, la única persona en quien podía confiar ciegamente, sin reservas. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, entre sollozos que intentaba ahogar. Dolores me escuchó en silencio. Su respiración profunda al otro lado de la línea era mi único consuelo. Después de lo que pareció una eternidad, su voz firme y llena de rabia me dijo: «Comadre, llevo años diciéndole que sus hijos la están usando. Años. Pero usted, siempre tan buena, tan inocente, nunca me hacía caso. ¿Y ahora esto? ¿Ahora quieren despojarla de todo? Pues se acabó. Es hora de que esta comadre suya les demuestre que a las mujeres de nuestra edad no se nos pisotea, no se nos subestima». Dolores había trabajado toda su vida como secretaria en un importante despacho de abogados. Estaba jubilada, sí, pero su mente era tan aguda como un cuchillo recién afilado y sus contactos invaluables. Me dijo que fuera a verla inmediatamente. Inventé que iba al mercado a comprar las verduras frescas de la semana y tomé un taxi a su casa, un trayecto que se sintió como un viaje a otro mundo. Cuando llegué, Dolores ya tenía una tetera humeante sobre la mesa y una expresión decidida en su rostro. Primero, dijo, vamos a recopilar todas sus armas, copias de todos sus documentos, escrituras, identificaciones, estados de cuenta, todo. Segundo, mañana mismo vamos a ver al licenciado Morales, un abogado de confianza, especialista en estos casos de abusos familiares. Y tercero, comadre, prepárese, porque vamos a darles una lección que no olvidarán en su vida. Pasamos toda la tarde organizando mis papeles. Dolores, con su experiencia, revisó cada documento con una atención minuciosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial. Comadre, ¿usted sabía que su casa está en una zona que acaba de ser aprobada para desarrollo urbano?
Aquí está en el periódico de la semana pasada. La nueva línea de metro llegará a 2 manzanas de su propiedad. Esto no vale 5 millones como ellos piensan, esto vale más de 10, tal vez hasta 12 millones de euros. Se me cortó la respiración. Mi pequeña casita en el barrio de Gracia, esa que Roberto y yo habíamos comprado con los ahorros de toda una vida por apenas unas pesetas, ahora valía una fortuna. Había vivido en esa colonia desde hacía más de 40 años, cuando todo era humilde y lleno de vida de barrio. Pero en los últimos años había cambiado muchísimo. Nuevos negocios, restaurantes de moda, galerías de arte y ahora el metro. Mi casita, el legado de Roberto, era una mina de oro que mis propios hijos querían saquear. Al día siguiente fui con el licenciado Morales. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con una barba canosa y una mirada compasiva. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró fijamente. «Señora Elvira, lo que sus hijos están planeando es un fraude, es un delito penal grave. Pero entiendo que usted no quiere meterlos en la cárcel, porque a pesar de todo son su familia. ¿Me equivoco?». Asentí con lágrimas en los ojos. Por más que me quisieran robar, seguían siendo mis hijos. El licenciado Morales sonrió. Una sonrisa amable, pero llena de estrategia. «Entonces, vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejar que lleguen hasta el final con su plan. Vamos a dejar que se hundan solitos. Y cuando crean que han ganado, ahí es cuando actuamos». Me explicó el plan completo. Era brillante, era perfecto, era justicia pura. Primero, él redactaría un testamento nuevo donde yo especificaría exactamente qué pasaría con todos mis bienes. Segundo, haríamos una evaluación médica completa para demostrar que estaba en perfecto uso de mis facultades mentales. Tercero, yo grabaría todas las conversaciones que pudiera con Fernando, Carmen, Isabel y Pablo, donde hablaran del plan. Y cuarto, el día de la famosa reunión familiar, yo llegaría con mis propios invitados. El licenciado Morales me cobró una tarifa simbólica, diciendo que casos como el mío le enfurecían y que era casi un placer profesional poner en su lugar a hijos desagradecidos. Esa misma semana fui con un geriatra de renombre que hizo una evaluación completa de mi salud mental. Exámenes de memoria, razonamiento, orientación. Salí perfecta en todo. El doctor incluso bromeó. «Señora, usted está mejor que muchos de 50 años que vienen aquí. Su mente está completamente lúcida». Me dio un documento oficial certificando mi capacidad mental plena. Eso sería mi primera arma. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que seguir actuando como si nada, como la viejita inocente y algo despistada que ellos creían que era. Servir el desayuno a Fernando con una sonrisa, cuidar de mis bisnietos, los hijos de Miguel, cuando su madre Isabel se iba de compras, y recibir a Carmen y Pablo con cariño cuando venían de visita. Pero por dentro mi alma estaba desgarrada. Cada vez que Fernando me hablaba, yo pensaba, «Este hombre salió de mi cuerpo, lo amamanté con amor y sacrifiqué mis noches por él. ¿Y ahora quiere robarme?». Cada vez que Isabel me pedía que limpiara algo o cocinara su plato favorito, yo pensaba, «Te abrí las puertas de esta casa, cuidé a tus hijos como si fueran míos, ¿y así me pagas?». Y Carmen, mi hija mediana, con sus visitas cada vez más frecuentes y sus falsas muestras de afecto, haciéndome creer que me quería cuando solo quería mi dinero para saldar sus deudas. Hubo momentos en que casi me quiebro. Una noche, Miguel, mi nieto, me llamó por teléfono. «Abuela, solo quería decirte que te quiero mucho. Eres la mejor abuela del mundo». Tuve que morderme la lengua para no gritarle.
Si tanto me quieres, ¿por qué quieres robarme? Pero me contuve. Dolores me llamaba todos los días para darme ánimo. «Comadre, manténgase firme, ya falta poco. Piense en la cara que van a poner cuando les dé la vuelta a la tortilla». Eso me daba fuerzas. Seguí las instrucciones del licenciado Morales al pie de la letra. Conseguí una grabadora pequeña que Dolores me había regalado, escondida en un bolsillo de mi delantal, y comencé a grabar conversaciones. Un día, Carmen vino y mientras tomábamos el té en la cocina, con una voz melosa que ahora me sonaba a veneno, me dijo: «Abuela, ¿ya pensó en lo que le dije sobre vender la casa? Es que de verdad es mucho dinero ahí guardado que usted no está usando. Piénselo bien». Yo, con mi mejor cara de viejita confundida, le dije: «Ay, mi niña, yo ya no entiendo mucho de esas cosas. Ustedes los jóvenes saben más. Si tú y Fernando creen que es lo mejor, pues adelante». Ella sonrió con esa sonrisa de hiena. «Exacto, abuela. Por eso Fernando va a hacer una reunión familiar pronto para organizar todo. Solo tiene que confiar en nosotros». Grabé cada palabra. Otra vez escuché a Fernando hablando con Isabel en su dormitorio. La puerta estaba entreabierta y mi grabadora estaba encendida en mi delantal. «El abogado dice que con el certificado médico que conseguimos no hay problema. Declaramos que tiene principios de demencia senil y listo. El juez me da la tutela y podemos disponer de todo». Isabel respondió con un suspiro de alivio. «Ya era hora. Tu madre ha vivido de gratis aquí 4 años. Lo mínimo es que ahora nos compense. Además, con ese dinero por fin podemos irnos de vacaciones al Caribe como queremos». Sentí que me clavaban un puñal en el pecho. ¿Vivido de gratis? Yo que limpié su casa, cuidé a sus hijos, cociné cada día. ¿Eso era vivir de gratis? Pero respiré hondo y seguí grabando. Cuando salieron del dormitorio, me encontraron en el pasillo regando las macetas. «Abuela, ¿qué haces ahí parada?», me preguntó Fernando. «Nada, hijo, solo venía a avisarles que la cena ya está lista». Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, los veía hablar y reír como si fueran una familia normal. Fernando jugaba con sus hijos. Isabel me sirvió más sopa con una sonrisa. Y yo pensaba: dentro de una semana, todo esto explota. Llegó el domingo. Fernando anunció en la comida: «Abuela, el próximo viernes necesito que estés en casa por la tarde. Vamos a tener una reunión familiar importante. Van a venir Carmen y Pablo también. Es sobre tu futuro, sobre cómo cuidarte mejor ahora que estás mayor». Puse mi mejor cara de viejita inocente. «Ay, hijo, ¿qué es eso tan importante? ¿Me van a regañar por algo?». Fernando rió nervioso. «No, abuela, al contrario, queremos organizarnos para que estés más cómoda, más tranquila. Ya no te tienes que preocupar por nada», agregó Isabel. «Sí, Elvira, es por tu bien. Ya verás que todo será más fácil para ti». «¿Por mi bien?». ¿Qué palabra tan fácil de usar para justificar una traición? Los días previos al viernes fueron eternos. Repasaba el plan una y otra vez con el licenciado Morales. Él me tranquilizaba: «Señora Elvira, usted solo tiene que mantenerse tranquila. Deje que ellos hablen, que se hundan solos. Cuando le pidan que firme, usted dice que quiere leer bien los documentos. Ahí entra mi participación y la del notario que llevaré conmigo. Créame, van a recibir la sorpresa de sus vidas». Dolores insistió en acompañarme. «Comadre, no la voy a dejar sola en esto.
Además, quiero ver la cara de esos desgraciados cuando se den cuenta de que no pudieron con usted. También hablé con mi hijo pequeño, Ricardo, que vivía en Argentina. Le conté todo por teléfono. Lloró de rabia. «Mamá, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Fernando nunca me dijo nada. ¿Cómo pueden ser tan miserables?» Le pedí que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Pero quiero que sepas, Ricardo, que en mi testamento nuevo tú sí estás incluido, porque tú te fuiste a hacer tu vida, pero siempre me llamaste, siempre me mandaste fotos de tus hijos y siempre te preocupaste por mí. Eso vale más que vivir cerca. Ricardo me pidió que le mandara todos los detalles, porque quería venir, pero no podía conseguir vuelo para el viernes. Le dije que no se preocupara, que yo tenía todo controlado. Llegó el jueves, denso como la niebla. Fernando regresó del bufete con un tic nervioso en la mandíbula que no le veía desde la universidad. Se encerró en su estudio mientras Isabel pasaba el día susurrando al teléfono, ocultando secretos que creía invisibles. Por la tarde, Carmen y Pablo aparecieron con una falsa jovialidad, trayendo bombones y vino, pero su único objetivo era asegurarse de que yo no faltaría a la cita. «Abuela, mañana a las 4 es vital que esté aquí, no salga, ¿eh?», dijo Carmen con una sonrisa tensa. Yo, ajustándome mi máscara de anciana despistada, asentí. «Aquí estaré, hija. ¿Dónde más iba a ir?». Esa noche confirmé los últimos detalles con el licenciado Morales. Él llegaría a las 4:15 en punto. Yo debía enviar un mensaje clave cuando todos estuvieran sentados. Me sabía el guión de memoria. El viernes amaneció extrañamente silencioso. Al servir el desayuno, Fernando me miró por encima de su café. «Te veo muy tranquila, abuela». Le devolví la mirada con serenidad. «¿Por qué no habría de estarlo, hijo, si esto es por mi bien?». Bajó la vista, incapaz de sostener la culpa. Isabel se llevó a los niños a casa de su madre a toda prisa. «Cosas de adultos», dijo sin mirarme. A las 3 llegaron Carmen y Pablo con un bizcocho de limón, mi favorito, un soborno dulce para un acto tan amargo. A las 3:30 llegó el verdugo, el licenciado Herrera, un hombre de traje oscuro y sonrisa helada, acompañado de una señora mayor que miraba el suelo, la testigo silenciosa. «Puro trámite legal, no se preocupe», aseguró Fernando mientras nos acomodábamos. Nos sentamos en el salón. La disposición parecía la de un tribunal. Yo en el centro, rodeada por mi propia sangre convertida en jueces y verdugos. Fernando carraspeó y soltó su discurso ensayado. «Abuela, te queremos y nos preocupas. Tienes 72 años, vives sola y olvidas cosas. Es normal, pero necesitas ayuda». Carmen remató la jugada. «Nosotros administraremos tus bienes para que tú solo te dediques a descansar». Pablo añadió con voz melosa. «Sin papeleos, abuela, solo relax y felicidad». El licenciado Herrera puso los papeles sobre la mesa de caoba. «Señora Elvira, esto es un contrato de administración. Sus hijos venderán la casa porque ya no la necesita y gestionarán el capital para asegurar su cuidado». «¿Vender mi casa?», pregunté fingiendo confusión y dolor. «Genera gastos y es muy grande», se apresuró a decir Fernando. «Invertiremos el dinero para que crezca», mintió Carmen. Yo sabía perfectamente que ese dinero era para pagar sus deudas y financiar sus caprichos. «¿Y si no quiero firmar?», dejé caer la pregunta en el silencio del salón. El aire se congeló. El licenciado Herrera sacó entonces las garras. «Señora Elvira, tenemos un certificado médico que avala su deterioro cognitivo. Si no firma voluntariamente, procederemos a solicitar la tutela judicial por incapacidad».
Ahí estaba el chantaje desnudo. O firmas y te robamos, o te declaramos loca y te robamos igual. Isabel me palmeó la mano con condescendencia. Es lo mejor, confía en nosotros. Tomé los papeles. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia volcánica que amenazaba con estallar. Leí por encima las cláusulas. Poder total, venta inmediata, renuncia a cualquier reclamo. Es mucho para leer ahora, murmuré con voz quebrada. No hace falta que lo leas todo, mamá. Confía, insistió Fernando, impaciente, mirando su reloj. Miré a cada uno de ellos, a mi hijo cobarde, a mi hija avariciosa, a mis nietos políticos cómplices y al abogado corrupto. Y entonces sonreí. Una sonrisa tranquila que los descolocó por un segundo. ¿Saben qué? Tienen razón. Ustedes siempre han sabido que es lo mejor para mí. Suspiraron aliviados, relajando los hombros. Herrera me tendió su pluma de oro. Firme aquí, señora. Acerqué la punta al papel. Todos se inclinaron hacia adelante, con la codicia brillando en los ojos, esperando el momento de su victoria. Justo cuando la punta de oro rozaba el papel, el timbre retumbó en la casa con una insistencia seca que hizo saltar a todos. Isabel bufó molesta, preguntando quién osaba interrumpir. Pero yo solté la pluma con una calma deliberada, me levanté, alisándome la falda, y anuncié que mi invitado por fin había llegado. Ante la mirada atónita de Fernando y sus protestas sobre la privacidad de la reunión, caminé hacia la entrada con paso firme. Si íbamos a decidir mi futuro y mi supuesta incapacidad, yo tenía todo el derecho a traer mi propia defensa. Al abrir la puerta, las figuras imponentes del licenciado Morales y el notario Ruiz llenaron el umbral, entrando conmigo al salón como dos guardianes de mi dignidad. «Buenas tardes», resonó la voz de Morales, presentándose como mi representante legal y experto en protección al mayor, lo que provocó un silencio sepulcral en la sala mientras Isabel palidecía como la cera y Pablo se aflojaba el cuello de la camisa sudando frío. El licenciado Herrera, el buitre contratado por mi nieto, intentó cerrar su carpeta alegando irregularidades, pero Morales lo cortó en seco con una sonrisa helada, calificando la situación no de irregular, sino de delictiva, y presentando al notario para dar fe pública de cada palabra dicha a partir de ese momento. Cuando Fernando, tartamudeando, intentó fingir que todo era un malentendido para protegerme, Morales sacó la grabadora digital y la puso sobre la mesa. Ayudarla, claro, como cuando su esposa dijo que vivía gratis aquí o cuando usted planeó conseguir un certificado falso. Al presionar el botón de reproducción, la voz de Fernando, confirmando el plan de declararme senil y quedarse con la tutela, llenó la habitación, níquina y condenatoria. Ante su grito de que aquello era ilegal, el notario Ruiz aclaró con autoridad absoluta que grabar conversaciones en mi propio domicilio, siendo víctima de un intento de estafa, era perfectamente legal y admisible ante cualquier tribunal español. Carmen estalló histérica, acusándome de espiarlos, pero la miré con una tristeza infinita, recordándole que era ella quien planeaba venderme como un mueble viejo. Morales no tuvo piedad y reprodujo sus palabras sobre la venta inmediata de la casa y mi supuesta ingenuidad, haciendo que mi hija se derrumbara en el sofá tapándose la boca. Isabel intentó jugar la carta de la víctima, alegando que me habían dado techo y comida, pero Morales contraatacó sacando una hoja de cálculo. Mis labores como niñera a tiempo completo, cocinera y limpiadora durante los últimos 4 años equivalían a casi 120.000 euros en salarios de mercado no pagados, desmontando su argumento de caridad en segundos.
Viendo el naufragio, el abogado Herrera intentó escabullirse, pero Morales le advirtió que su participación en la redacción de un contrato fraudulento y el uso de testigos falsos le costaría una denuncia inmediata ante el Colegio de Abogados, lo que provocó que la supuesta testigo saliera corriendo de la casa sin mirar atrás. Fue entonces cuando deslicé sobre la mesa mi arma secreta, el certificado real del doctor Valladares, fechado hace 2 semanas, que avalaba mi perfecta salud mental y memoria intacta, convirtiendo su documento falso en papel mojado. Me acerqué a Fernando, hundido en su sillón, y le recordé cómo vendí las joyas de la bisabuela para pagarle el máster. Y luego miré a Carmen, a quien salvé de deudas tantas veces, reprochándoles su traición con el corazón roto. Para rematar la faena, Morales soltó la bomba final que ninguno esperaba. Debido al nuevo plan urbanístico y la inminente llegada del metro, mi propiedad no valía los 5 millones que ellos calculaban en su avaricia, sino que su valor de mercado actual superaba los 12 millones de euros. El grito ahogado colectivo y la palidez mortal de mis hijos confirmaron que su codicia era tan grande como su estupidez. Ni siquiera sabían la magnitud de la fortuna que intentaban robarme. Saqué mi última carta, el testamento recién redactado, y lo coloqué sobre la mesa con la solemnidad de una sentencia. Y ahora escuchen bien, porque esto es lo que va a suceder con esos 12 millones que tanto codician. Fernando intentó interrumpir, balbuceando que no era necesario llegar a tales extremos, que podíamos hablarlo como familia, pero lo callé con una mirada que heló sus palabras en la garganta. Sí es necesario, porque ustedes ya habían decidido mi futuro, mi encierro y mi muerte civil sin consultarme. Ahora yo decido el mío. Comencé a leer el documento con voz firme, desgranando mi voluntad. Yo, Elvira González, en pleno uso de mis facultades, instituyo como heredero universal de todos mis bienes, incluyendo esta propiedad y mis cuentas bancarias, a mi hijo Ricardo, quien vive en Argentina. Él siempre se preocupó por mí, me llamó cada domingo sin falta y jamás me pidió un centavo, a diferencia de ustedes. Las caras de Fernando y Carmen se descompusieron en una mueca de horror absoluto, como si les hubiera arrancado la piel a tiras. Continué sin piedad. A mi comadre Dolores, que ha demostrado ser más sangre de mi sangre que mis propios hijos, le lego la cantidad de 200.000 euros en agradecimiento por su lealtad inquebrantable. Y en cuanto a ustedes, Fernando y Carmen, hice una pausa dramática para verlos retorcerse. Les dejo estrictamente la legítima que marca la ley española, ni un céntimo más. Y eso solo para evitar que impugnen el testamento y alarguen este proceso. Se repartirán lo mínimo obligatorio, mientras que los tercios de mejora y libre disposición van íntegros para su hermano menor. Isabel gritó que aquello era una injusticia, que ellos me habían cuidado, pero solté una carcajada amarga que la hizo callar. Cuidarme, Isabel. Me tuviste de chacha gratuita 4 años, limpiando tus miserias y criando a tus hijos mientras tú te ibas de compras. Eso no es cuidado, eso es esclavitud moderna. Carmen rompió a llorar de nuevo, suplicando que sin ese dinero perderían su piso, que las deudas los ahogaban, pero la miré sin compasión. Deberías haber pensado en eso antes de conspirar para incapacitar a tu madre. Deberías haber venido de frente, con la verdad, a pedir ayuda, no a intentar robarme con engaños y abogados corruptos. El licenciado Morales intervino entonces, entregando a Fernando un sobre cerrado con el membrete oficial del bufete. Señor Fernando, aquí tiene la notificación formal de desahucio precario. Dado que esta propiedad pertenece al 100% a la señora Elvira y ustedes viven aquí sin contrato de alquiler y sin pagar renta, tienen un plazo improrrogable de 30 días para desalojar la vivienda. Si el día 1 del próximo mes siguen aquí, la policía se encargará del lanzamiento.
Fernando se puso en pie, furioso, gritando que no podía echar a su propia familia a la calle, a sus nietos, pero yo me mantuve impasible. Tú ibas a echarme de mi propia vida, Fernando. Ibas a venderme y encerrarme en quién sabe qué residencia barata con el dinero sobrante. Tienes un mes. Búscate la vida, como yo me la tuve que buscar cuando tu padre murió. Me giré hacia Carmen, que seguía llorando en el sofá. Y tú, hija, ese dinero que te presté para la entrada de tu piso y que nunca me devolviste, esos 50.000 euros. Morales ya ha iniciado la demanda civil para reclamarlos. Tienes 6 meses para pagarme o te embargaremos la nómina y lo que haga falta. Carmen me miró con incredulidad, como si no reconociera a la mujer que tenía delante, pero es que ya no era la madre permisiva y abnegada que ellos conocían, era Elvira, y Elvira se había cansado de ser la víctima. El notario Ruiz levantó el acta de la reunión, haciendo firmar a la testigo falsa antes de que huyera del todo, y advirtiendo a todos que cualquier intento de acoso, coacción o represalia contra mí sería denunciado penalmente de inmediato. «La señora Elvira se viene conmigo ahora mismo», anunció Dolores, que había estado disfrutando del espectáculo desde la puerta. «Se quedará en mi casa hasta que ustedes desalojen esta propiedad y la desinfecten de tanta maldad». Asentí y caminé hacia mi habitación para recoger mis cosas. No necesitaba mucho, solo mis fotos, mi ropa y mis recuerdos. Todo cabía en 2 maletas que ya tenía preparadas bajo la cama desde hacía días. Mientras empacaba, Isabel entró en el cuarto, ya no con altanería, sino con una desesperación patética, intentando apelar a mi culpa de abuela. «Elvira, no sea rencorosa. Los niños la adoran. No les haga esto». La miré mientras doblaba con cuidado mi chal de lana. «Isabel, los niños son inocentes, pero tú y Fernando sois el peor ejemplo que pueden tener. Si queréis que tenga relación con ellos en el futuro, será en mis términos, en mi nueva casa y sin vosotros presentes. Ahora aparta de mi vista». Bajé las escaleras con la cabeza alta, escoltada por mis abogados y mi mejor amiga. Fernando y Carmen estaban sentados en el salón, derrotados, mirando al vacío como si un tsunami les hubiera pasado por encima. No sentí lástima, ni un ápice. Sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía décadas. Al salir por el portón de hierro, miré atrás una última vez a la casona que había sido mi cárcel de oro y que pronto volvería a ser mi hogar, pero bajo mis propias reglas. El aire de la tarde me golpeó la cara, fresco y limpio. Me subí al coche de Dolores y mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor la silueta de mi hijo en la ventana, viéndome partir. No era un final, era el comienzo de mi verdadera vida a los 72 años. «Comadre», me dijo Dolores apretándome la mano, «ha estado usted imperial». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad, con el corazón lleno de paz. La casa de Dolores era un piso modesto en las afueras, con muebles antiguos y olor a lavanda, pero para mí se sintió como un palacio comparado con la frialdad de mi propia mansión. Esa primera noche, durmiendo en la habitación de invitados que mi comadre había preparado con tanto esmero, no tuve pesadillas. Por primera vez en años, el silencio no era opresivo, sino reparador. A la mañana siguiente, mi teléfono móvil parecía poseído. Tenía 25 llamadas perdidas de Fernando, 14 de Carmen y una retahíla interminable de mensajes de WhatsApp. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No nos hagas esto. Los niños preguntan por ti». Leí los primeros con una mezcla de pena y asco, pero no contesté. El tiempo de hablar había terminado. Ahora era tiempo de actuar. Bloqueé temporalmente sus números para poder respirar. Quien sí llamó, puntual como un reloj, fue Ricardo desde Buenos Aires. Ya estaba enterado de todo por el licenciado Morales. Su voz temblaba de ira a través del auricular.
Mamá, te juro que si tuviera un billete de avión ahora mismo, iba ahí y les partía la cara a los dos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco de gente! Lloramos juntos un rato, él de rabia y yo de alivio por tener al menos un hijo que me veía como una persona y no como un cajero automático. Le prometí que usaría parte del dinero para ir a visitarlo pronto y conocer la Patagonia, un sueño que siempre pospuse por cuidar a nietos que ni siquiera me daban las gracias. Una semana después, el licenciado Morales me citó en su despacho. Tenía una sonrisa que le iluminaba la cara y una carpeta gruesa sobre el escritorio. Señora Elvira, las noticias vuelan. Una cadena hotelera de lujo se ha enterado de la situación de su propiedad en Gracia y de la recalificación del terreno. Saben que el metro llegará pronto y que la ubicación es inmejorable. Me tensé. ¿Quieren comprarla? No sé si quiero deshacerme de la casa donde viví con mi Roberto. Morales negó con la cabeza. Tienen una propuesta mejor. Ofrecen un contrato de derecho de superficie a 30 años. Ellos construyen un hotel boutique respetando la fachada histórica de su casa. Se encargan de todo el mantenimiento e impuestos y a usted le pagan un alquiler mensual por el uso del suelo. Hizo una pausa dramática antes de soltar la cifra. Ofrecen 40.000 euros mensuales, indexados a la inflación, y un pago inicial de $500.000 a la firma del contrato. Me quedé muda. 40.000 euros al mes. Eso era más de lo que mi difunto Roberto ganaba en 2 años de trabajo duro en el taller. ¿Y la casa sigue siendo mía?, pregunté con un hilo de voz. El terreno sigue siendo suyo, y al finalizar el contrato dentro de 30 años, el edificio que construyan pasará a ser propiedad de sus herederos. Es un negocio redondo, Elvira. Usted asegura su vejez, la de sus hijos, los que se lo merezcan, y mantiene el patrimonio familiar. No tuve que pensarlo mucho. Acepté. Firmamos el precontrato esa misma tarde. Con el cheque del pago inicial en mi bolso, sentí un vértigo extraño. Era rica, indecentemente rica, para una señora que hasta hace 2 semanas contaba las monedas para comprar el pan. Pero el dinero no era para guardarlo bajo el colchón. Tenía planes. Primero, transferí una suma generosa a Dolores, obligándola a aceptarla bajo amenaza de irme de su casa. «Es mi alquiler y mi agradecimiento, vieja terca», le dije abrazándola. Segundo, el licenciado Morales ejecutó implacablemente la demanda laboral contra Fernando e Isabel. El juez, al ver las pruebas de mis horarios, las tareas realizadas y los testimonios de vecinos que me veían ir al mercado y llevar a los niños al colegio, no dudó. Falló a mi favor. Debían pagarme 110.000 euros en concepto de salarios atrasados y cotizaciones a la seguridad social. Fernando tuvo que vender su preciado coche deportivo y pedir un préstamo personal para pagarme, porque Morales embargó sus cuentas al día siguiente de la sentencia. Me contaron que Isabel tuvo un ataque de nervios en el juzgado, gritando que yo era una vieja explotadora. La ironía era tan grande que casi me dio risa. El plazo de 30 días para el desalojo se consumía. Mis inquilinos apuraban hasta el último segundo, probablemente esperando que yo me ablandara. Pero cada día que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte como el acero templado. Yo no era una vieja explotadora, era una madre que les estaba enseñando, tarde y a la fuerza, la lección más importante de sus vidas. La dignidad no se negocia y las facturas, tarde o temprano, se pagan. El día 30 amaneció gris en Madrid, con una lluvia fina que parecía lavar las aceras de mi vieja calle. Aunque el licenciado Morales me sugirió evitar el trago, insistí en ir. Necesitaba ver con mis propios ojos el final de esa farsa para que mi corazón dejara de dudar. A las 10, el coche de Dolores aparcó frente a la verja.
Un camión de mudanzas bloqueaba la entrada y la comisión judicial esperaba impasible bajo los paraguas. Me bajé ajustándome el abrigo, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos clavadas en mi nuca. Fernando salió cargando una última caja de libros, pareciendo 10 años más viejo que el mes anterior. Al verme, se detuvo. «Mamá, no tenías que venir. Es humillante», murmuró con la voz rota. Lo miré con una calma gélida. «La humillación te la has ganado tú solo, hijo. Yo solo vengo a recoger mis llaves». Isabel salió detrás, arrastrando una maleta de marca, ahora rayada, sin atreverse a levantar la vista del suelo. Su arrogancia se había esfumado junto con su estilo de vida gratuito. Recorrimos la casa vacía con el secretario judicial. Se habían llevado todo, hasta las cortinas que yo misma cosí, dejando las marcas de los cuadros en las paredes como fantasmas de una vida familiar que resultó ser mentira. Al llegar a la habitación donde Fernando había tramado mi incapacitación, ya no sentí miedo, solo una pena profunda y distante. En la puerta, mi hijo me entregó el juego de llaves con manos temblorosas. «El apartamento nuevo es minúsculo, mamá. No sé cómo vamos a hacerlo». «Apretándoos el cinturón», respondí seca, «como hice yo cuando enviudé. Es la mejor herencia que os puedo dejar, aprender a esforzarse». Se marcharon en un coche utilitario de segunda mano y al verlos doblar la esquina, sentí que me quitaba una armadura oxidada que llevaba décadas cargando. Poco después llegaron los representantes de la cadena hotelera, puntuales y entusiastas. Recorrieron la casa hablando de restauraciones y proyectos. Les entregué las llaves con un alivio inmenso. Aquella casona ya no era mi hogar cargado de recuerdos dolorosos. Ahora era un activo, un negocio, un edificio de ladrillo. «Háganlo bonito», le dije al arquitecto, «pero sobre todo, háganlo rentable». Salí de allí directa a una agencia de viajes en la Gran Vía, acompañada de Dolores. Me senté frente a la gente y pronuncié las palabras que llevaba soñando media vida. «Quiero 2 billetes a Buenos Aires en primera clase y el mejor hotel en la Patagonia». Dolores me miró con los ojos aguados. «¿2? ¿Me vas a llevar, vieja loca?». Nos abrazamos riendo como colegialas, celebrando nuestra libertad. Esa noche, mientras cerraba la maleta, mi teléfono sonó. Era Carmen, llorando desconsoladamente. «Mamá, me llegó el embargo de la nómina. Me quitan casi todo el sueldo. No voy a poder pagar mi alquiler». Suspiré, sentándome en el borde de la cama. El dolor de madre estaba ahí, pero la firmeza también. «Carmen, tienes 2 manos y salud. Búscate un segundo trabajo, limpia casas, cuida niños, pasea perros. Haz lo que yo hice durante 20 años para que tú pudieras estudiar. El dinero fácil se acabó, hija. Bienvenida al mundo real». Colgué antes de que pudiera replicar. Sabía que si cedía 1 milímetro, volverían a devorarme. Cerré la maleta con un golpe seco. Mañana volaba hacia el sur, hacia Ricardo, hacia los glaciares y hacia la vida que me habían intentado robar y que ahora reclamaba con intereses. El vuelo fue un sueño del que no quería despertar. Dolores y yo, 2 ancianas que jamás habían salido de Europa, brindando con champán a 10.000 metros de altura, estirando las piernas en asientos que se convertían en camas. Mi comadre no paraba de reírse, tocando todos los botones, mientras yo miraba por la ventanilla, viendo cómo el océano Atlántico ponía tierra de por medio entre mi pasado y mi presente. Al aterrizar en Buenos Aires, el corazón me latía desbocado. En la terminal de llegadas, entre el gentío, vi un cartel que decía «Mamá», en letras grandes y coloridas, sostenido por 2 niños que solo conocía por videollamada. Detrás de ellos estaba Ricardo. No había cambiado mucho,
quizás algunas canas más y unas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo la misma, limpia, honesta. El abrazo que nos dimos fue eterno. Ricardo lloró como un niño en mi hombro, pidiéndome perdón por no haber estado allí para defenderme. «No tienes nada que perdonarte, hijo», le susurré. «Estás aquí ahora, que es lo que importa». Conocer a mis nietos argentinos, Sofía y Mateo, fue el bálsamo que mi alma necesitaba. No me pidieron dinero, no me pidieron juguetes caros, solo querían saber si sabía hacer tortillas de patata y si podía contarles cuentos. Por primera vez en años me sentí abuela, no cajero automático. Pasamos 2 semanas maravillosas en la ciudad y luego volamos al sur, a la Patagonia. Ver el glaciar Perito Moreno, esa inmensa pared de hielo azul rompiéndose con un trueno de trueno, me cambió por dentro. Me sentí pequeña ante la naturaleza y al mismo tiempo inmensamente poderosa. Si ese hielo milenario podía romperse y seguir siendo majestuoso, yo también podía romper con mi vida anterior y renacer. Dolores estaba en su salsa, coqueteando inocentemente con los guías turísticos y sacándose fotos con cada pingüino que veíamos. «Elvira, esto es vida», me decía cada noche mientras cenábamos cordero patagónico y bebíamos vino tinto. Y tenía razón, esto era vida, no servir a ingratos, no limpiar miserias ajenas, no sacrificarme por quienes no me valoraban. Durante el viaje, mi teléfono seguía sonando de vez en cuando, pero ya no con la insistencia desesperada del principio. Fernando y Carmen estaban aprendiendo la lección del silencio administrativo. Ricardo, furioso al principio, quiso llamarles para gritarles, pero lo detuve. «No, hijo, el mejor castigo es que vean que somos felices sin ellos. La indiferencia duele más que el odio». Una noche, mirando las estrellas del hemisferio sur, que son distintas a las nuestras, tomé una decisión. No iba a volver a España para encerrarme en un piso, aunque fuera con Dolores. Tenía dinero, tenía salud y por primera vez tenía tiempo. Al volver a Madrid, un mes después, me sentía otra mujer. Mi piel estaba más morena, mis ojos brillaban y caminaba más erguida. El licenciado Morales me recibió con noticias. Las obras del hotel en mi antigua casa ya habían empezado. Los pagos mensuales llegaban puntuales como un reloj suizo. Era una mujer rica y libre. Me reuní con Dolores y le propuse mi nuevo plan. ¿Qué te parece si nos apuntamos a clases de pintura y de baile? Y ya que estamos, el mes que viene quiero conocer Italia, Roma, Florencia, Venecia. Dolores casi se atraganta con el café. «Comadre, nos vamos a gastar la herencia», exclamó riendo. «No, Dolores», le corregí, «nos vamos a gastar mi dinero, el que gané con sudor y lágrimas, y ahora voy a disfrutar hasta el último céntimo». Mientras tanto, las noticias sobre mis otros hijos me llegaban a través de terceros. Fernando y su familia vivían en un piso de alquiler de 60 metros cuadrados en un barrio obrero. Isabel había tenido que ponerse a trabajar de cajera en un supermercado, algo que para ella era la máxima humillación, pero que yo consideraba un baño de realidad necesario. Carmen tenía 2 trabajos para pagar sus deudas y el embargo. Nadie les regalaba nada. Por fin, a sus 40 y tantos años, estaban madurando. No sentía placer en su sufrimiento, pero tampoco sentía la urgencia de rescatarlos. Sabía que si intervenía, echaría a perder todo el progreso. Tenían que tocar fondo para aprender a nadar. Y yo ya había nadado suficiente contracorriente. Ahora me tocaba dejarme llevar por la marea de la buena vida. Estaba lista para celebrar mi cumpleaños número 73
Y esta vez la fiesta sería bajo mis propias reglas. El viernes de mi cumpleaños número 73 no tuvo nada que ver con aquella reunión fúnebre de hacía unos meses. Alquilé un reservado en un restaurante con jardín en el centro de Madrid, un lugar lleno de luces y flores. No había abogados con contratos trampa, ni hijos con miradas codiciosas. Estaba Dolores, vestida con sus mejores galas, bailando pasodobles con el licenciado Morales, que resultó ser mucho más divertido fuera de los juzgados. Estaban mis vecinas de toda la vida, esas que me habían visto llorar y ahora me veían reír. Y estaba Ricardo, presente a través de una pantalla gigante, brindando con mate desde la Patagonia junto a mis nietos. En medio de la fiesta, un camarero se me acercó con un sobre discreto. «Señora, un hombre lo ha dejado en la entrada. Dijo que no quería molestar, solo que se lo entregaran». Reconocí la letra de Fernando al instante. Hubo un tiempo en que ese sobre me habría provocado ansiedad, miedo a qué nueva petición o reproche contendría. Pero ahora, con una copa de cava en la mano y rodeada de cariño sincero, lo abrí con tranquilidad. Era una carta breve, no pedía dinero, no se quejaba de su situación, solo decía: «Mamá, feliz cumpleaños, perdón por todo, tenías razón, estamos aprendiendo, te quiero». No respondí, guardé la carta en mi bolso. El perdón es un camino largo y ellos apenas habían dado el primer paso. La confianza, una vez rota en 1000 pedazos, no se pega con palabras bonitas, sino con años de hechos demostrables. Quizás algún día, cuando vea que su cambio es real y no fruto de la necesidad, les abra la puerta de mi vida un poquito. Pero esa puerta ahora tiene cerrojo y la llave la tengo yo. Mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. El licenciado Morales me propuso dar unas charlas en el centro cívico del barrio. Al principio me dio vergüenza. «¿Quién va a querer escuchar a una vieja como yo?», le dije. Pero él insistió. La primera vez vinieron 10 mujeres. Les conté mi historia, el engaño, la grabadora, el coraje de decir basta. Lloraron, se rieron y al final me abrazaron. Ahora el Club de las Abuelas Valientes, como lo llamamos en broma Dolores y yo, se reúne cada semana. A veces somos 50, mujeres que han vivido para otros toda su vida y que ahora, inspiradas por mi historia, están aprendiendo a poner límites, a revisar sus testamentos, a no dejarse ningunear por nadie, sea hijo, marido o nieto. He descubierto que mi dolor tenía un propósito: servir de escudo para otras. Ayer me miré al espejo. Ya no vi a la anciana asustada que temblaba ante la idea de quedarse sola. Vi mis raguras y las sentí como medallas de guerra. Vi mi pelo blanco y me pareció una corona de plata. Soy Elvira González. Tengo 73 años. Soy millonaria, no solo por el dinero del hotel, sino porque soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones y de mi destino. Si estás leyendo esto desde cualquier rincón del mundo y sientes que se aprovechan de ti, que tu bondad se toma por debilidad, escúchame bien. Nunca es tarde. No eres un estorbo, no eres una carga. Eres una persona con dignidad y derechos. No permitas que la sangre te ate a quien te desangra. La familia verdadera es la que te cuida, te respeta y te celebra, no la que te utiliza. Dolores acaba de entrar en el salón con las maletas hechas. Mañana nos vamos a Roma. Dice que quiere comer pizza hasta reventar y ver la Capilla Sixtina. Yo solo quiero seguir viviendo, seguir viajando, seguir siendo libre, porque al final la mejor venganza no es el odio, es ser inmensamente feliz sin ellos. Esta fue mi historia. La historia de cómo casi lo pierdo todo y acabé ganándome a mí misma. Gracias por escucharme. Y recuerda, a nosotras las viejas no se nos subestima. Jamás.